Así que vamos a hablar en esta hora cómo resistir los ataques del diablo. ¿Y por qué razón vamos a hablar de eso? Pues es algo que todos nosotros hemos experimentado, estamos experimentando. Es más, vamos a seguir experimentando los ataques de Satanás hasta que estemos en el hecho de muerte. Hasta en ese entonces vamos a estar experimentando los ataques de Satanás y vamos a dejar de experimentarlos cuando estemos con el Señor, amén. Así que vamos a ver este tema, cómo resistir los ataques del diablo, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a leerlo otra vez. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a orar, amén, hermano. Señor, en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu Santo Espíritu fluya, que tu Santo Espíritu obre, Señor. Queremos darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a través de este mensaje, Señor, a través de esta predicación. Te pedimos que tu Santo Espíritu fluya, Señor, y quite la atmósfera de este lugar, Señor. Cualquier cosa que sea un impedimento, Señor, y que esté siendo un obstáculo, Señor, para que tu palabra sea atesorada en lo más recóndito de nuestro corazón. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que salgamos de este lugar bendecidos, Señor, con la confianza de saber plenamente, Señor, cómo resistir los ataques de Satanás, Señor, en el nombre de Jesús. También te pido que si hay una persona enferma, Señor, tú la sanes en el nombre de Jesús. Y si hay alguna persona enferma y atada por el enemigo, Señor, tanto aquí en este lugar como también a través, Señor, de las personas que están mirando este video, te pido que haya liberación en ellos o en ellas, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Ok, miren, hermanos, nosotros durante el día hacemos múltiples funciones, amén. ¿Y cuál múltiples funciones son las que hacemos? Pues simple y sencillamente al empezar el día nos levantamos, nos cepillamos los dientes, desayunamos, vamos al trabajo. Los que son estudiantes pues van a la escuela, a los diferentes tipos de escuela donde están. Y ahorita es verdad que aquí en Estados Unidos, en la mayor parte de Estados Unidos, no se está yendo presencialmente, pero de todas maneras se tiene un horario en el cual se llevan las clases a través de online, a través de internet. Y después pues hacemos algunas otras personas en el transcurso del día, hacemos trámites, bueno, en pocas palabras, en un día hacemos un sinfín de cosas, hermanos, hacemos un sinfín de cosas en el transcurso de un día. Muchas veces nuestro cuerpo no está preparado para todo, y el momento de realizar alguna actividad que demanda de esfuerzo físico de nuestra parte, esfuerzo corporal, nos cansamos rápidamente y lamentablemente pues a veces no podemos llevar a cabo ese tipo de actividad que demanda más esfuerzo corporal. Pero gracias a Dios, en respuesta a esto, hermanos, existen soluciones para mejorar la resistencia física de cada uno de nosotros. Y la primera solución es la alimentación. La primera solución es la alimentación. La alimentación juega un papel fundamental, porque si uno solo se lleva comiendo comida rápida, poco nutritiva, o sea, comida chatarra en pocas palabras, no vamos a poder llevar a cabo alguna actividad que demande más esfuerzo corporal de nuestra parte. ¿Por qué razón? Porque nuestro cuerpo no va a recibir los nutrientes necesarios para así generar energía. La segunda solución son los ejercicios de larga duración que nos ayudan para mejorar la resistencia física. Y en el ámbito espiritual también Dios nos habla que tenemos que utilizar la resistencia en contra del diablo. Que tenemos que usar resistencia en contra del diablo. Y por supuesto también esa resistencia tiene que ser de larga duración. Y de manera que si nosotros no nutrimos nuestro espíritu, no nutrimos nuestro ser, pues no vamos a poder resistir al diablo. Aunque Dios y el diablo, hermano, están en guerra, no tenemos que esperar hasta el final para ver quién gana. Dios ya venció al diablo.
La palabra diablo, hermanos, quiere decir acusador. Es lo que quiere decir la palabra diablo, es lo que significa. Es el ser que constantemente nos está acusando, es el ser que llega ante Dios y le dice a Dios como acusó a Job. ¿Tú crees que Job te sirve en balde? Le dijo Satanás a Dios. Mira, lo tienes bien bendecido, es rico, tiene muchas posesiones. Tiene una familia numerosa. ¿Tú crees que te está sirviendo en balde? Quítale todo eso que tiene y a ver si no maldice tu nombre. Entonces Dios lo que hizo, pues, no crean que Satanás le lavó el coco a Dios, ¿no? O que lo convenció. Simplemente que Dios permitió que Satanás hiciera algunas cosas con Job. Le dijo, haz todo lo que quieras, nomás no le quites la vida. Dios de antemano ya sabía que Job iba a humillar al diablo. De antemano Dios ya sabía que Job iba a vencer. El diablo no lo sabía, porque el diablo no conoce el futuro. Es más, el diablo no sabe ni nuestros pensamientos. Es cierto, el diablo es un ser muy poderoso. Quizás se puede transportar en fracción de segundos de un continente a otro, puede hacer cosas tremendas, pero no es todopoderoso, no es Dios, no es omnisciente, no es omnipresente, no lo es, no tiene los atributos de Dios, es un ser creado. De manera que ustedes saben la historia de Job, si no la saben, lean ahí la historia de Job en la Biblia, amén. En la Biblia esto es nomás para que se les abra el interés de leer el libro de Job. Entonces, ese es el nombre del diablo, porque él siempre nos está acusando ante Dios. Mira, el pastor Antonio, y es pastor, hace esto, hace lo otro, es esto, es aquello, es lo otro. Y eso que es tu siervo, y eso que predica la palabra de Dios, y eso que hace esto, y eso es lo que hace, y hace esto, lo otro. Lo mismo, el diablo también los está acusando a cada uno de ustedes ante Dios. Y también tiene el nombre de Satanás, diablo, Satanás. Satanás quiere decir adversario, es lo que quiere decir. Satanás es el adversario de Dios, pero también es nuestro adversario, amén. Entonces Dios ya venció al diablo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, perdón, en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Miren, cuando Cristo vuelva, hermanos, Satanás y todos sus aliados serán eliminados para siempre. ¿Y a cuáles aliados me refiero? Pues aliados principalmente espirituales, porque cuando Satanás se rebeló en contra de Dios, no se rebeló él solo. No se rebeló él solo. Seguramente Satanás era un líder como la Biblia lo describe, no estoy especulando. La Biblia lo describe como un ser inteligente, como un ser hermoso, como el sello de la perfección de Dios. Eso es lo que era Satanás. De manera que ser un ser tan inteligente, un ser tan hermoso, un ser tan lleno de sabiduría, indudablemente que muchos ángeles lo admiraban. Muchos ángeles lo admiraban a este líder, a Satanás. Y cuando él hizo la rebelión allá en el cielo, pues no le fue muy difícil. No le fue muy difícil que muchos ángeles le siguieran y se unieran a él. Entonces cuando Cristo vuelva, Satanás y todos sus aliados serán eliminados para siempre. Sin embargo, el diablo, hermanos, está aquí en la tierra. En este tiempo está aquí en la tierra. Y ahora procura convertirnos a su maligna causa. Procura convertirnos a su maligna causa. Y si no logra convertirnos a su causa, si no logra que nosotros nos alleguemos a su causa, que seamos parte de su causa, va a hacer todo lo posible para que vivamos una vida espiritual miserable, una vida espiritual sin victoria. Amén. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar,
y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo ya fue sentenciado, hermanos, en el momento que Jesucristo resucitó. En el momento que Jesucristo resucitó, la sentencia de Satanás, hermanos, se llevó a cabo ahí, amén. De manera que él sabe que le queda poco tiempo de vida, de existencia. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer pues está enfocando o está canalizando toda su ira en contra del pueblo de Dios, en contra de la creación de Dios. Mucha gente cree que Satanás está destinando su ira única y exclusivamente hacia los que son cristianos, a los que son redimidos, a los que han aceptado a Jesucristo. No, Satanás tiene su ira dirigida a toda la creación de Dios, a todas las personas que son hechas conforme a la imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios, amén. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Satanás sabe que cada persona que se va al infierno de una manera voluntaria, pues es un dolor muy agudo que le ocasiona a Dios. Ahora el detalle es que muchas personas cristianas están recibiendo ataques permanentes en su vida. Tienen áreas en sus vidas atadas por Satanás. Muchos cristianos tienen áreas de su vida atadas por Satanás y no experimentan la vida en abundancia que Cristo comete en su palabra. Muchos cristianos dicen, pues ¿qué será esa vida en abundancia que Cristo promete en su palabra? Porque yo simplemente la he escuchado en predicaciones, la he escuchado en conferencias, en enseñanzas, lo he leído en la Biblia. Sin embargo, no sé lo que es esa vida en abundancia. La Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10, dice de esta manera: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Eso es lo que dice el Señor en las Escrituras. Ahora, hay innumerables razones por las cuales Satanás tiene atadas a muchas personas en algunas áreas en su vida. Es verdad que vemos a personas que predican, personas que enseñan, personas que cantan, personas que asisten a la iglesia, personas que tienen una vida devocional y espiritual y que cumplen con la mayoría de sus obligaciones, pero realmente la mayoría de las personas están atadas en alguna área de su vida. Pero a veces son áreas, en las áreas de la vida en que están atadas, son áreas bochornosas, son áreas que no se atreven a decirlo porque es algo bochornoso. Y a veces pues son cosas que ignoramos, y lo más terrible quizás sean cosas que subestimamos, porque muchas veces nosotros subestimamos en las cosas en las cuales Satanás tiene dominio en nuestra vida, en las áreas que Satanás tiene dominio en nuestra vida. Hay personas que mienten como si nada, no se dan cuenta que Satanás está tomando control en esa área de su vida, porque Satanás es el padre de la mentira. Hay personas, por ejemplo, que pasan toda su vida en unión libre, no se casan, están simple y sencillamente así, no se dan cuenta que esa área de la fornicación, que aquí le llaman ser novios, están atados por Satanás. Tienen esa parte, esa área de su vida atada por Satanás. Bueno, y podía enumerar muchas cosas, ¿no? Pero enumero eso porque es lo más común en esta cultura, aquí en Estados Unidos. Se llama la atención una persona a la otra, no pasan ni 2 meses en que se conozcan cuando ya están en la cama ahí teniendo relaciones sexuales. Y es lo más bonito, lo más formidable para ellos, porque supuestamente es el amor que une a las personas. Pero si nosotros vemos en las Escrituras, eso se llama fornicación, y por lo tanto tiene que haber actividad demoníaca para que las personas fluyan en ese aspecto, ¿no? Entonces, y muchas veces subestimamos eso, hermanos, y no nada más eso, que es algo grande, ¿no? Podemos decir ante la iglesia. Y subestimamos como iglesia subestimamos otras cosas pequeñas que también están en el área satánica. Miren, no debemos subestimar eso.
Y por esa razón, hermanos, muchas veces no podemos resistir los ataques del diablo hacia nosotros, porque no tenemos la autoridad espiritual para resistir los ataques de Satanás hacia nosotros. Miren, así que a través de este mensaje veremos qué cosas tenemos que hacer para resistir los ataques del diablo y poder vivir una vida cristiana realmente en victoria. Por ejemplo, ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿cuáles cosas? La primera cosa, hermanos, que tenemos que hacer para resistir los ataques del diablo y poder vivir una vida cristiana realmente en victoria es someterse a Dios, como dice este texto bíblico, Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Miren, si ustedes le preguntan a la mayoría de creyentes que ustedes conozcan, que si quieren hacer la voluntad de Dios, ¿ellos qué les van a contestar? ¿Que no? Por supuesto que no. Vamos a contestar que sí. Si a mí me preguntan, oye, Antonio, ¿quieres hacer tú la voluntad de Dios? Inmediatamente yo voy a decir que sí. Y no voy a ser un hipócrita cuando yo diga eso, porque realmente deseo hacer la voluntad de Dios. Y todos los que estamos aquí presentes deseamos, nos gustaría cumplir con la voluntad del Señor. Y de manera que todas las personas a las que les pregunten, pues naturalmente que le van a decir que sí, ¿no? Miren, pero para ser el tipo de persona que Él nos llama a ser, debemos someter nuestra voluntad a la suya. O sea, necesitamos someter la voluntad de uno a la voluntad de Dios. ¿Y qué significa eso? Significa decirle a Dios que estamos dispuestos a dejar que despoje de nosotros nuestra egolatría. Y es muy difícil despojarnos de nuestra egolatría. No sé si sepan lo que quiere decir la palabra egolatría, pero egolatría quiere decir amor excesivo que uno se tiene a sí mismo. Es el amor excesivo, la egolatría es el amor excesivo que me tengo yo a mí mismo. Es el amor excesivo que ustedes se tienen a sí mismo. Eso es lo que significa la palabra egolatría. De manera que para poder someternos a la voluntad de Dios, el primer paso que tenemos que hacer es despojarnos de nuestra egolatría. Señor, aquí está mi egolatría. Y la egolatría a veces puede ser inversa también. La egolatría puede ser en que uno se considera un don nadie, en que uno se considera que no vale nada. Eso es la egolatría invertida. Miren, cuando uno hace esto, uno le permite al Espíritu Santo que tome su lugar, que legítimamente le corresponde en nuestra vida. Cuando nosotros nos convertimos al Señor y entregamos nuestra vida al Señor, hay un lugar en nuestra vida, por no decir toda nuestra vida, que le corresponde al Señor. Y cuando hacemos esto, el Espíritu Santo toma el lugar legítimamente que es suyo en nuestra vida. Al someternos a Dios, habla de obediencia, amén. Perdón, ando un poco mal de la garganta, no es el COVID-19. No es el COVID-19, simplemente es garraspera. Ahora sí, no, tápense. Ok, miren, entonces el detalle es, hermanos, este es el detalle, pues que el someterse a Dios nos habla de obediencia, y este es el primer paso para adquirir autoridad. Y es tan difícil, hermanos, respetar la autoridad, amén. La mayoría de la gente no respeta la autoridad. La mayoría de la gente no respeta la autoridad de sus padres. La mayoría de los estudiantes no respetan la autoridad de sus maestros. La mayoría de los trabajadores no respetan la autoridad de su patrón. La mayoría de las personas a veces no respetamos las leyes que la sociedad pone, ¿no? En este sentido, como por ejemplo, en el aspecto, por ejemplo, de la vialidad, de tantas cosas, amén. Entonces, es muy difícil someterse a la autoridad, amén. Pero yo les quiero decir que a mayor obediencia, mayor sometimiento, amén. Entre uno más obediente sea al Señor, de una manera más fácil se va a poder someter uno al señorío del Señor. Y el sometimiento, hermanos, es un proceso que dura toda la vida.
El sometimiento a Dios va a ser un proceso que va a durar toda la vida. No es que me voy a someter este día, mañana más o menos, pasado mañana no. Me voy a someter al Señor el domingo, el lunes también, el miércoles también, jueves y viernes y sábado no, pero el domingo me vuelvo a someter al Señor. No, la cosa no funciona así, amén. No, el sometimiento es un proceso que dura toda la vida. ¿Y cómo vamos a saber que estamos sometidos al Señor? ¿Cómo voy a saber yo si estoy sometido al Señor? ¿Y cómo va a saber usted si está sometido al Señor? Simple y sencillamente porque va a renunciar a los intereses egoístas que uno tiene. Cuando uno renuncia a los intereses egoístas que uno tiene, quiere decir que uno, sin darse cuenta, uno se está sometiendo al Señor. ¿Y qué son intereses egoístas? Para mí son una cosa, para ustedes son otras cosas, pero el Espíritu Santo nos dice a cuáles intereses egoístas son los que están predominando en nuestra vida. También, ¿cómo vamos a saber si estamos sometidos al Señor? Es que vamos a renunciar a las cosas pecaminosas. Las cosas pecaminosas que tienen hasta cierto punto cierto dominio en algunas áreas de nuestra vida. Entonces vamos a ir renunciando a ellas, la vamos a ir poniendo en las manos del Señor. Le vamos a decir al Señor, mira, aquí está esta cosa pecaminosa, este pensamiento pecaminoso, esta acción pecaminosa, toma control de ella. Vamos a estar renunciando a las cosas pecaminosas. Y cuando uno cometa un acto pecaminoso, va a haber dolor en nuestra alma, va a haber dolor en nuestro ser. No nos vamos a sentir a gusto hasta que vengamos nuevamente a las plantas de Jesús y pidamos perdón por ello. ¿Cómo vamos a saber si estamos sometidos a Dios? Porque vamos a vencer las tentaciones que el diablo traiga en nuestra vida. Porque muchos de nosotros, aunque seamos cristianos, somos fácil para caer en las tentaciones que el diablo nos pone. Pero cuando nosotros estamos siendo obedientes al Señor, entonces vamos a estar venciendo las tentaciones que el diablo traiga en nuestra vida. Vamos a empezar a tener más autoridad espiritual. Usted, al igual que yo, cuando seamos más sometidos al Señor, vamos a tener más autoridad espiritual. ¿Y a qué me refiero autoridad espiritual? No me refiero a tener una gritona, hacer esto, hacer lo otro. No me refiero a eso. Me refiero a que nosotros vamos a reprender demonios y se van a sujetar. Vamos a orar por los enfermos y van a sanar. La imagen del Señor se va a manifestar en nuestra vida, amén. Y también, para saber si estamos siendo sometidos a Dios, vamos a trabajar de una manera sacrificial en la obra de Dios. No nos van a estar apuchando, no nos van a estar regañando, no nos van a estar exigiendo. La persona va a ver la necesidad en su iglesia y va a decir, bueno, yo veo esta necesidad. Señor, permíteme trabajar, permíteme colaborar, permíteme a ver qué puedo hacer así. Las personas van a sorprender a su líder espiritual porque no va a haber ni dónde ponerlas para que desarrollen algo. Va a ser como cuando un equipo de fútbol, el técnico tiene puras personas buenas para jugar y es un problema para ese técnico porque no sabe a cuál poner. Tiene que hacer una competencia interna a ver a cuál jugador pone en el lugar que corresponde. Así es cuando una persona realmente está sometida al Señor. No puede estar en status quo. No puede estar en status quo. Tiene que trabajar en la obra del Señor de una manera sacrificial. Amén. Entonces, la segunda cosa que tenemos que hacer para resistir los ataques del diablo y poder vivir una vida cristiana y realmente en victoria es tener fe en el nombre de Jesús. Puede cortar maldiciones y hábitos pecaminosos. Tenemos que tener fe. Tenemos que creer que en el nombre de Jesús podemos cortar maldiciones y hábitos pecaminosos. La puerta de entrada principal, hermanos, para los demonios entren y nos opriman en alguna área de nuestra vida, indudablemente es el pecado. Indudablemente que es el pecado para que los demonios tomen posesión de alguna área de nuestra vida. No es que seamos endemoniados, que estemos enchamucados así. No estoy hablando de eso, no. Ahorita más adelantito voy a tocar ese punto. Miren,
los demonios, hermanos, pueden estar teniendo control sobre ciertas áreas de la vida del cristiano e inclusive tener fortaleza ya en ellos. ¿Saben lo que son fortalezas? Ok, fortalezas, por ejemplo, el clásico ejemplo aquí de las fortalezas fue en el tiempo en que vinieron los anglosajones aquí al territorio de Estados Unidos. Ellos conquistaron aquí el territorio aquí de Estados Unidos. A través de fuertes, hacían fortalezas, hacían fuertes. Entonces ahí mismo en ese lugar tenían armamento, tenían soldados, y del mismo territorio indio salían los soldados anglosajones y derrotaban a los dueños del territorio. Derrotaron a los indios, conquistaron esta nación, conquistaron este país, amén. Ustedes ya conocen la historia de este país. Entonces son las fortalezas. A veces Satanás entra en alguna área de nuestra vida, toma control en alguna área de nuestra vida y ahí forma una fortaleza. Esa fortaleza puede ser, por ejemplo, puede ser sexual, por así decirlo, esa fortaleza. La persona, por ejemplo, anda concentrado, anda trabajando, anda haciendo esto, anda haciendo lo otro, quiere hacer algo bueno y de repente, ¡pum!, Satanás empieza a trabajar. De repente Satanás empieza a trabajar en su mente, le mete pensamientos obscenos, le mete en la mente dardos, o sea, así relacionados a eso, y todo lo que la persona pensaba hacer o lo que quería hacer en ese momento, ya no pudo porque en ese momento pues hay un bloqueo demoníaco en la mente de la persona. Entonces los demonios pueden estar teniendo control sobre ciertas áreas de la vida del cristiano y tener ya fortalezas en ellos. En algunos casos es por herencia, en otros por participar en el ocultismo, en otros por pecados sexuales o pecados que tienen que ver con nuestras propias actitudes como personas y muchas cosas más que sería pues sería llevarse mucho tiempo el enumerarlas, amén. A veces podemos identificar, hermanos, los tipos de demonios que están hostigando a las personas de acuerdo al hábito pecaminoso que la persona tiene y la forma de cómo ésta está siendo oprimida. Por ejemplo, las enfermedades físicas, amén. Las enfermedades, muchas personas son oprimidas por enfermedades físicas hereditarias que a través de generaciones familiares se han venido manifestando, como puede ser cáncer, puede ser diabetes, pueden ser enfermedades cardíacas, etcétera. Yo cuando trabajaba en el panteón, porque trabajé hasta de sepulturero, he trabajado aquí, ¿no? Y pues ni modo, uno pues tiene que sacar para la papa. Entonces, miren, y cuando trabajé en un panteón aquí en Estados Unidos, pues a veces me tocaba platicar con las personas, ¿no? Con las personas que iban a visitar a sus familiares, que estaban sepultados ahí. Y en una ocasión me tocó platicar con una señora. Y la señora, le pregunté a la señora, ¿quién es la persona de ahí de la tumba que está visitando, que está sepultado ahí? Y ella me dice, no, pues mi esposo, dice, murió de un ataque al corazón. Oiga, le digo, y no tenía edad para morir, ¿no? Porque tendría, si acaso, algunos 48 años. No tenía edad para morir. No, me dice, mi esposo murió de esta edad, su papá murió también de esta edad, de un ataque al corazón, y su abuelo murió de un ataque al corazón. Y pues tengo miedo que mis hijos también vayan a morir en la misma edad de un ataque al corazón. La señora pues no tenía conocimiento de la palabra del Señor, ¿no? Pero pues esa era una maldición, indudablemente que es una maldición, que no sé en qué parte de la generación de su familia la adquirieron y venía causando estragos, porque cómo va a ser obra de la casualidad que si su abuelo murió en la misma edad su bisabuelo, ¿cómo está? Murió su esposo, murió su suegro, su suegro y luego el papá de su suegro. 3 generaciones hayan muerto de la misma enfermedad y en la misma edad. Óiganme, esto no son coincidencias.
Entonces muchas veces, aún el cristiano, hermano, trae enfermedades físicas hereditarias, trae enfermedades físicas hereditarias. Entonces uno puede decir, bueno, que cuando uno se convirtió al Señor no fueron rotas todas esas maldiciones, no fueron rotas. Pues, miren, cuando nosotros nos convertimos al Señor es obvio que pasamos de muerte a vida, que nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida, que fuimos redimidos, que todo el paquete de la salvación se llevó a cabo. Pero en tiempo atrás, hermano, nosotros le dimos un derecho legal a Satanás, o nuestra familia, nuestros antepasados le dieron un derecho legal, o si no nosotros mismos, a los cuales nosotros en nuestro uso de razonamiento, en nuestra nueva vida espiritual, debemos de romper con ese contrato, con ese contrato que hizo nuestra familia en el pasado, amén, pues con este tipo de maldiciones, con este tipo de enfermedades físicas o hereditarias. También, hermanos, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, ¿y cómo los demonios pueden enfermar a las personas? ¿Acaso las enfermedades no son naturales? Los demonios no pueden enfermar. ¿Cómo es posible que los demonios, que haya demonios de enfermedad, puedan oprimir y enfermar a las personas durante toda su vida? Miren, en la Biblia tenemos el caso, es un poco larguita esta escritura bíblica, pero vamos a ver un caso que está en la Biblia. Vamos a leer Lucas capítulo 13, versículo 10 al 16. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 16 dice: enseñando Jesús en una sinagoga en el día de reposo, había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en un día de reposo. Entonces el Señor respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y fíjense, aquí está la clave en el versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Cuántos años tenía esta mujer enferma a causa de Satanás, que Satanás la tenía atada? 18 años. 18 años, entonces por eso es lo que les digo, que a veces las enfermedades físicas o hereditarias a través de generaciones de diferente índole son ataduras de parte del enemigo, son ataduras de parte de Satanás. Yo tenía una dolencia de huesos, así que me atacaba muy feo. Y fui a hacerme un chequeo con el médico, salí bien, salí libre de artritis, salí libre de reumatismo, salí libre de todo. Me dice el médico: ¿estás sano? Entonces, pues, ¿cuál sano? Si tengo una dolencia tremenda. Entonces, pero después me cayó el 20 de que mi madre también tiene esas dolencias. Entonces yo ya empecé a atacar esto de otra manera, o sea, esta herencia de dolencia de huesos satánica la reprendo en el nombre de Jesús, no tiene parte ni suerte. Miren, otra forma que los demonios oprimen a las personas es a través de enfermedades mentales. Hay muchas personas esquizofrénicas, hay muchas personas con retraso mental, demencia o locura, etcétera, que no es otra cosa que son demonios que andan hostigando a las personas. Amén. Las andan hostigando de una manera bien tremenda. Miren, otra forma como los demonios oprimen a las personas también es a través de maldiciones generacionales. ¿Cómo a través de maldiciones generacionales? Por ejemplo, el abuelo se divorció, ¿no? El abuelo se divorció, el padre se divorció, ahora el hijo está en trámites de divorcios. Son maldiciones generacionales eso. Yo puedo ver, por ejemplo, en mi familia, puedo ver, por ejemplo,
con parientes, así, ¿no? Como desde tiempo atrás ha habido pues una mala vida en todos los aspectos, luego siguieron otra generación mala vida, otra generación mala vida, y en la generación actual mala vida también en todos los aspectos. Entonces, aquí vemos operando, hermanos, un espíritu familiar degeneracional, amén, que está destruyendo a las familias, provocando divorcios a través de las generaciones. Los demonios pueden venir operando a través de diversas maneras, en líneas editoriales de maldiciones, pueden venir también operando a través de la inmoralidad, a través de enfermedades, a través de brujería, a través de idolatría, a través de alcoholismo, a través de maltrato, a través de muerte, a través de muchas cosas. Pero hay una cosa que les quiero decir, que si nosotros nos sometemos a Dios en el nombre de Jesús, nosotros mismos podemos romper con esas maldiciones generacionales. Si nosotros nos sometemos al Señor, nosotros mismos podemos romper esas ataduras que tienen atado o atada, o nos tienen atados, o si es mujer la tiene atada pues al enemigo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues por ejemplo, cuando nosotros estamos orando, cada pensamiento, un recuerdo que se nos venga a nuestra mente, por ejemplo, si nosotros sabemos que nuestros abuelos practicaron la brujería, por ejemplo, yo le estaba rompiendo esta maldición, porque cuando yo estaba chico, a mí me pusieron un hábito. No sé si ustedes saben lo que es un hábito. ¿Nadie sabe lo que es un hábito? ¿Sí sabes? Ok, sí, tienes razón, es una costumbre. Yo estoy mal, dije mal la palabra, pero es que así le llaman, es una palabra regional. Un hábito era como una túnica que usaba un santo católico y que se la ponían a uno. Así le llamaban en la región donde yo estaba. Entonces mi madre era muy devota de un santo que le llaman en la iglesia católica, que le llaman San Antonio. San Antonio. Y creo que mi nombre también fue puesto en base a eso, ¿no? A ese santo, porque mi madre era devota de él. Entonces, en honor en respeto que le tenía al santo, pues a mí me puso Antonio. Ok, entonces miren, y yo estaba chico, pues, y me pusieron una batita de esas, que me llegaba hasta por aquí, así, parecía faldita, ¿no? Así con cuello, y andaba, y iba a la escuela, pues imagínense la carrilla, ¿no? Aunque no crean que cargaba pantalón abajo, es obvio, ¿no? Pero de todas maneras se miraba como minifalda, porque hasta me ponían un cordón aquí, ¿no? Y ni modo, pues tenía que cumplir los deseos de mi madre, ¿no? Porque pues era mi madre, y aparte me iba mal si no cumplía los deseos esos, y era su creencia. Yo no me acordaba de eso, pero cuando me acordé que estaba orando, que le decía al Señor que trajera a mi mente cosas en las cuales yo tenía que romper así, pues me vino eso a la mente. Y empecé, Señor, mira, yo te pido perdón por mi madre, te pido perdón por esto, es verdad, yo estaba pequeño, esto y lo otro, pero mi madre tenía autoridad sobre mí, y es por eso, hermanos, que cuando uno como padre maldice a un hijo, es muy delicado. ¿Por qué razón? Porque uno tiene autoridad de parte de Dios. Como padre tiene autoridad de parte de Dios para bendecir o para maldecir a sus hijos. Pues nosotros podemos ver en la Biblia, y todavía tiene vigencia eso, como muchos hijos que fueron maldecidos por sus padres les fue mal, y muchos hijos que fueron bendecidos por sus padres pues les fue bien. Por eso uno debe de tener cuidado con las palabras que uno dice. Y yo recuerdo también que uno maldice sin querer. Uno le dice a los hijos, pues sabes que nunca vas a servir para nada, eres un inservible, eres un bueno para nada o una buena para nada, siempre vas a estar así como estás, nunca vas a progresar, nunca vas a hacer esto, nunca vas a hacer lo otro. ¿Qué son? Son maldiciones que uno está como padre, que uno está diciéndole a los hijos, les está arruinando la vida, les está desgraciando uno la vida. Y los hijos tienen que recordar cuando como padre uno ha dicho esas cosas,
para, si el padre está vivo, hablar con él y decir, ¿sabes qué, padre? Pues vamos a pedirle perdón juntos a Dios por esta maldición que tú hablaste en contra mía. Y si el padre, por ejemplo, ya murió, pues entonces la persona, yo rompo esa maldición que mi padre dijo en mi vida, de que iba a ser un fracasado, de que no iba a servir para nada, o esto o lo otro. Porque hay muchos padres que ahí son, sabes que vas a fracasar en tu vida, no vas a tener un matrimonio feliz, vas a estar siempre en la ruina. ¿Qué son? Son maldiciones que uno tiene que romper. Entonces, si nosotros nos sometemos a Dios en el nombre de Jesús, nosotros mismos podemos romper con muchas ataduras que tenemos, que nos tienen atados. Y como les digo, eso no quiere decir, porque ustedes pueden decir, híjole, yo no sabía que estaba endemoniado. Pueden decir, ¿no? Y es que en realidad no estamos endemoniados, hermanos. No estamos endemoniados. Una cosa es que ciertas áreas de la vida, en ciertas áreas de la vida, le hemos permitido control a Satanás consciente o inconscientemente. Otra cosa es que estemos totalmente endemoniados o posesionados. Miren, ¿y en qué me baso para decir eso? Porque cuando una persona está totalmente endemoniada, posesionada, esa persona no tiene control de sí mismo. Esa persona no tiene control de sí mismo. Miren, se los voy a comprobar en la Biblia. La Biblia dice en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 15. Es un poco largo, pero necesitamos leer estos pasajes bíblicos para entender algunas cosas. Dice en Marcos 15, 1 al 5, del 1 al 15, dice: vinieron al otro lado, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie se le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión, me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo a aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, o sea, normalmente, y tuvieron miedo, amén. En vez de glorificar a Dios, tuvieron miedo por el milagro que se había hecho. Entonces, esta persona, hermanos, no tenía control de sí mismo. ¿Por qué razón les digo yo que no tenía control de sí mismo? Porque dice en el versículo 5, dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Las características de este hombre es que tenía una fuerza descomunal. Lo amarraban con grilletes, con cadenas, y dice aquí las escrituras que rompía los grilletes y las cadenas. Aparte andaba caminando por los sepulcros, gritando, me imagino que dando alaridos, todo sucio, todo socroso, sin bañarse, me imagino que apestoso, dándose de golpes contra las piedras, contra los sepulcros, posiblemente todo lleno de heridas, todo sangrado. Entonces la gente le tenía miedo a ese tipo de personas.
Ustedes cuando ven a una persona que está mal de sus facultades mentales y lo ven en la calle ahí caminando y que diciendo cosas o haciendo demanes al aire, ¿a poco no no le sacan la vuelta? O sea, le saca uno la vuelta porque uno sabe que son peligrosos, que son hasta cierto punto, que son personas muy agresivas. Esta persona pues haber sido así de esta manera. Y esta persona estaba totalmente posesionado por un demonio. Y Jesús lo hizo libre. Volvió otra vez a tener sus facultades. Entonces nosotros, las personas que están atadas, no estamos en esa situación, hermanos. No estamos en esa situación, estamos hablando sobre influencias demoníacas, sobre algunas cosas donde el enemigo tiene control en nuestra vida. Ahora, hermanos, lo que debemos entender es que debemos salir de este lugar con la convicción creyendo fielmente que debemos de tener fe en que en el nombre de Jesús nosotros podemos cortar con las maldiciones y hábitos pecaminosos que hay en nuestra vida. Pero si no somos personas sometidas a Dios, si no somos personas obedientes a Dios, no vamos a poder hacer eso, no vamos a poder hacer eso. Y muchas personas, hermanos, que tienen ataduras. Yo me acuerdo que estaba platicando con un muchacho que iba hace mucho tiempo con nosotros a la iglesia, que esa persona estaba atada a muchos espíritus. Yo podía discernir a todos los espíritus en los cuales él estaba atado. Y yo lo ministraba, le decía casi exactamente lo que les estoy diciendo ahorita. Tienes que someterte al Señor, tienes que someterte al señorío del Señor. Entonces él me decía, yo lo que necesito ir con una persona que tenga autoridad espiritual, que tenga unción, que ore por mí y que sea libre. Y yo le decía, pues adelante, ve. Y donde veas un ministerio de eso, pues ve, corretéalo, ve con él y que ore por ti. Pero yo sabía que difícilmente Dios, o más bien él iba a ser libre. ¿Por qué razón? Porque él no quería pagar el precio. Él quería que alguien viniera y orara por él y como por arte de magia fuera libre de eso y ya, sin someterse a la obediencia al Señor, sin someterse al señorío del Señor. Dios no obra así, hermanos. Dios no fluye así. El primer paso que uno tiene que hacer para poder uno desarrollar la fe en el Señor y creer que realmente nosotros mismos en el nombre de Jesús podemos cortar maldiciones y hábitos pecaminosos, es ser obedientes al Señor. Ahora, tercera cosa y última que tenemos que hacer para resistir los ataques del diablo y poder vivir una vida cristiana es renunciar al pecado, ¿no? Los que no han aceptado al Señor, personas que me están mirando, el primer paso pues es aceptar al Señor como su Salvador personal, como su Señor y Salvador personal. Ahí no hay vuelta de hoja. Pero los que estamos ya en el camino del Señor necesitamos renunciar a nuestros pecados. Ustedes pueden decir, ¿qué tipo de pecado? Pues yo no sé qué tipo de pecado tenga yo. Pues hay que leer la Biblia. Cuando uno lee la Biblia, hermanos, uno se encuentra con el espejo del Señor. Uno se da cuenta qué tipo de pecado uno está cometiendo para con el Señor, y muchas veces no necesita ni leerla. El Espíritu Santo le da a saber a uno qué tipo de pecado, de qué manera le está fallando uno al Señor. No debemos de ceder, hermanos, ante los enredos ni engaños del enemigo. La carne, el mundo o nosotros mismos, no, porque la carne a veces nos trata de engañar, el mundo y Satanás también, pero el enemigo más terrible de nosotros mismos somos nosotros mismos. Yo tengo un enemigo terrible y ese enemigo se llama Manuel Antonio Rodríguez Flores. Es un enemigo terrible que tengo, que me cuesta mucho trabajo poder vencerlo, amén. Y logro vencerlo única y exclusivamente cuando me someto a la obediencia del Señor. Miren, por ejemplo, nosotros, hermanos, debemos eliminar por completamente el pecado, amén. Miren, un ejemplo de ellos que vemos es en David. El rey David, cuando era muchacho, que peleó contra Goliat y que enfrentó a un poderoso gigante, amén, que medía casi 3 metros. Casi 3 metros medía este guerrero. Era un guerrero
filisteo diestro para matarnos. Sabía lo que hacía. Y podemos ver que David, pues la Biblia lo describe como un muchacho rubio, hermoso, pero estoy seguro que aunque era de frágil figura, no era débil, porque era una persona que cuidaba las ovejas, que andaba siempre pues en la montaña o en las laderas, qué sé yo, ¿no? Entonces cuando este muchacho enfrentó a Goliat, este muchacho, hermanos, agarró una piedra y la aventó con su honda y se la incrustó en la cabeza a Goliat. Y entonces Goliat cayó. Probablemente Goliat, hermanos, estaba moribundo ahí con la piedra clavada en la frente. Pero este muchacho David no se conformó con verlo caer, o sea, no se conformó con ver caer a Goliat, sino que agarró la espada en sus manos y le cortó la cabeza. Él no se conformó con ver caer al gigante con la piedra incrustada, sino que le cortó la cabeza. Muchas veces nosotros, hermanos, nos hemos conformado con atontar, con aturdir nuestros enemigos espirituales, pero no les damos muerte. Nosotros no debemos de tener piedad con los pecados que andan asediando con nuestra alma. Así que debemos nosotros renunciar completamente a nuestro pecado. Erradicarlo en el nombre del Señor completamente de nuestra vida. Ahora ya para terminar, hermanos, le voy a hacer unas preguntas. ¿Están algunos de ustedes recibiendo de parte de los demonios ataques permanentes en su vida? ¿Están recibiendo ataques permanentemente en su vida? ¿Tienen áreas en su vida atadas por Satanás que no te permiten experimentar la vida en abundancia que Dios promete en tu palabra? Amén. Pues miren, hay que poner en práctica lo que se dijo a través de este mensaje, lo que dije a través de este mensaje, amén, para poder resistir los ataques del diablo y así vivir una vida cristiana realmente en victoria. ¿Y qué cosas tenemos que hacer? ¿Qué cosa fue la que se dijo en este mensaje que se tenían que hacer? Vamos a ver un resumen de ello. La primera cosa que se tenía que hacer es que nos tenemos que someter a Dios, amén. Nos tenemos que someter a Dios. Segundo, tener fe en el nombre de Jesús, que podemos cortar maldiciones y hábitos pecaminosos. O sea, yo soy un hijo de Dios. Usted es un hijo, una hija de Dios. Tiene autoridad de parte de Dios. Hermanos, pues si cuando alguien trae una orden de cateo y dice, miren, pues aquí traigo esta orden del juez. Voy a entrar a tu casa, voy a entrar a tu hogar porque aquí traigo la autorización. Tengo autoridad para hacer eso. Ahora nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos autoridad. Amén, tenemos autoridad en el nombre de Jesús para cortar maldiciones y hábitos pecaminosos que hay en nuestra vida. Nosotros tenemos que en nuestra habitación secreta o no sé dónde decir, ¿sabes qué? Espíritu sexual, vete de mi vida en el nombre de Jesús. Si en un tiempo en mi vida te di oportunidad, ya no, estás fuera. Espíritu de mentira, renuncio a eso. A ese derecho legal que te di sobre mi cuerpo, alma y espíritu, sobre mi familia, sobre mi descendencia. No tienes parte ni suerte y tengo la autoridad en el nombre de Jesús porque soy un redimido o soy una redimida por el Señor. Tenemos que hacer uso, hermanos, de la autoridad que tenemos, amén. También, pues es obvio que vamos a renunciar a nuestros pecados, ¿no? Yo creo que el segundo y el tercer punto están muy vinculados. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Así que yo no sé, hermanos, en qué tipo de área en su vida estén batallando. Pero Dios sí lo sabe. Y yo sé que tanto los que me están mirando en este video como los que estamos aquí presentes, queremos vivir esa vida en victoria. Queremos vivir esa vida que Dios promete en su palabra. Porque nosotros nos hemos dado cuenta que la vida en abundancia no la consigue uno ni con drogas, no la consigue uno ni con alcohol, no la consigue uno con placeres sexuales, no la consigue uno con dinero, no lo consigue, esa vida no la consigue uno con nada de eso. La única manera que uno consigue vivir una vida en plenitud, una vida en abundancia, es siendo obediente al Señor, es haciendo su voluntad, amén. Así que vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a orar, amén. Vamos a orar.
Y vamos a decirle al Señor en este momento que pues nos ayude. Yo sé que no se van a poner a orar aquí, ¿no? Y tampoco no es conveniente, ¿no? Que imagínense que se pongan a orar cosas así pues que no deberían decirse, ¿no? Pero pueden orar en su cuarto. Y no oren cuando oren, no oren en silencio. Tampoco griten cuando estén en su casa, ¿no? Y entonces les digo, ¿por qué razón no oren en silencio? Porque los demonios no conocen nuestros pensamientos. Uno le puede orar al Señor en nuestro pensamiento, claro, ¿no? Pero cuando uno está renunciando, dice, escúchame bien, Satanás, o demonio, o lo que sea, en esta hora yo renuncio a esto, yo renuncio a lo otro. Y ahí si no está Satanás presente, por lo menos está un emisario de él que le va a avisar a Satanás, ¿sabes que esta persona ya renunció a ese derecho legal? Esta persona ya no tenemos control en esa área de su vida sobre ellas porque renunció. Satanás no estaba presente ahí, quizás sea un demonio medio insignificante que lo ande atacando, ¿no? Que no sea el mismo Satanás, pero un demonio en cuestión de autoridad y todo eso, quizás sea insignificante al lado de Satanás, pero no deja de ser poderoso, no deja de ser un ser espiritual. No deja de atravesar paredes, no deja de aparecerse en otro lugar en cuestión de fracción de segundos, no deja de manifestarse de tantas maneras que nosotros desconocemos. Así que hermanos, pues vamos a orar, amén. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios, amén. Yo no sé qué tipo de atadura tengamos, ¿no? Cada uno de nosotros, pero ustedes sí lo saben y vamos a hacer un pacto con el Señor, decirle al Señor que nos ayude, pues, a serles fieles, porque este versículo bíblico en sí, la base bíblica de este mensaje es sencillita, miren. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nada complicado, nada complicado. Cuando yo me someto a las autoridades, ¿qué pasa? ¿Voy a tener problemas? Por supuesto que no. Si yo capto lo que dicen las leyes aquí viales, por ejemplo, si la velocidad en el freeway está a 75 o 65, pero por ejemplo si los carros van a 75, pues yo también me voy a 75. Bueno, si está a 65, si van los carros a 70, pues yo voy a 70, estoy seguro que no voy a tener ningún problema, porque la mayoría de la vialidad pues va así, ¿no? Pero si yo me voy a 55 millas, por uno de los carriles del medio, o si me voy como a 90, 95, voy a tener problemas porque estoy violando las leyes de vialidad de aquí. Entonces, lo único que necesitamos hacer es someternos a Dios, amén. Pero muchas veces no podemos someternos a Dios por las ataduras que uno trae del pasado, y ya rompiéndolas como debe de ser, entonces sí, no vamos a poder someter al Señor, amén. Vamos a orar.